por los siglos de los siglos. Y así como dijo un día el salmista, que mi alma alabe el nombre del Señor y no olvide cada una de sus misericordias. Amamos Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, muy buenas noches, muy bendecidos. Pueden tomar asiento ahí donde están. Y siempre toda la gloria es para el Padre Celestial, aquel que vive por los siglos. Amén. Aquel que siempre está, aquel que nunca nos deja y que aviva nuestras vidas. Dígale que es a su lado, carbón encendido. Carbón encendido. Cuando somos carbones encendidos, avivados por el poder de Dios, quizás venga el viento, quizás venga la agua a tratar de apagar. El Espíritu de Dios nos enciende una vez más. Su presencia, con su presencia. Así como dijo un día un salmista ya fallecido, profeta, pastor, Julio Melgar, y puedo escuchar su dulce voz. Esa voz, dulce voz que quizás uno muchas veces anhela escuchar, pero de pronto las preocupaciones, los afanes del mundo apagan la semilla o la voz del Señor. Porque así como dijo un día Jesús, y aquella semilla cayó entre espinos y un día la semilla creció, pero resulta de que la ahogaron las espinas y se secó, murió la semilla. Hay otra semilla que cayó en el camino y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Pero hubo también otra semilla que cayó en el camino, en tierra fértil, en buena tierra, y floreció. Y de su fruto empezó a florecer y a dar mucho fruto en sobreabundancia. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, somos esa semilla que cae en buena tierra y que da fruto en abundancia. Y ese fruto es multiplicado al 100%. Porque está el Espíritu de Dios. Un día fue una promesa para el pueblo de Israel, porque Jesús dijo, miren, no se vayan, porque va a venir a vosotros un consolador, un abogado, un paracleto, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Quédense ahí esperando. Dígale que es a su lado, esperando. Así como está escrito en la Biblia, y dice de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se sigue moviendo. Dígale que es a su lado, se sigue moviendo. Él se sigue moviendo. Que así esa semejanza de aguas, que se movían las aguas. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Agua que no trae muerte, agua que al beber no va a traer maldad a las personas, sino agua de vida eterna, la salvación de Cristo. Por el Espíritu de Dios somos salvos cada uno de nosotros, por su maravilloso Espíritu Santo, el cual nos permitió hoy venir a este lugar y poder estar delante de Él. Todos los días estamos delante de la presencia del Señor, porque el Padre Celestial nos ve todos los días, porque Él conoce todas las cosas, sabe lo que pensamos, sabe lo que vamos a hablar, mucho antes de lo que vamos a decir. Él ya lo conoce, sabe todas las cosas. Dice que la presencia, delante de la presencia del Señor, no hay cosa oculta, no se puede esconder nada. De pronto uno va con una mano al frente y la otra atrás y se acerca a la presencia de Dios y dice, bueno, Señor, estoy aquí, pero yo sé que Él no va a saber esto, nada, pero resulta que sí, el Señor sabe todas las cosas. No hay nada oculto delante de Él.
Y así como también dice la palabra, así como el Señor hace salir el sol para buenos y para malos, su misericordia también es buena para buenos y para malos, sin acepción de personas. No hace acepción de personas. Jamás. Jamás hace acepción de personas. El Padre Celestial nunca hace acepción de personas. Voy a leerles, a compartirles lo que está escrito en el libro de San Juan, capítulo número 3, versículo número 1 en adelante. Libro de San Juan, capítulo número 3, versículo número 1 en adelante, escrito está lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, o sea, que era maestro y que sabía mucho lo que era el tema de leyes, porque, pues bueno, el pueblo judío siempre se regía con las leyes y con los mandamientos de Moisés, que fueron impuestos al pueblo por haber desobedecido y por amar muchas veces más la maldad y el pecado, porque lo importante para Dios no es que no sea pecado, sino que uno ame muchas veces más esas cosas que su presencia. Por eso dice que el pueblo amaba más la maldad y la oscuridad y no quiso amar la luz, no quiso ir a la luz para exponer sus obras malas y que fueran perdonados, que fueran redimidos. Que lo importante no es si yo pertenezco a la oscuridad o si mi alma no le pertenece a Dios. Lo importante para el Señor es que le pertenezca o no le pertenezca, que mi vida entera sea expuesta a su presencia. Dígale que es a su lado, sin ocultar nada, siendo siempre sincero y verdadero en todas las cosas. Sincero y verdadero en todas las cosas. Nicodemo fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos de que vienes de parte del Señor, porque no hay ninguna otra persona que haga esas cosas que tú haces si no es de Dios, si no es de parte del Señor. Y fue de noche porque pues si fuera de día pues lo hubieran visto sus demás amigos judíos, también sacerdotes, curas, y pues obviamente le hubieran empezado a decir un poco de cosas y quizás lo hubieran acusado o hasta probablemente lo hubieran hasta echado del concilio ahí de los jueces que habían en ese entonces. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús o vivir en Cristo Jesús, aceptar su palabra y lo que Él dice, lo que Él declara, era ir en contra de la ley, ir en contra de los mandamientos, ir en contra de todo lo que se le enseñó a una persona durante toda la vida. De pronto, hoy en día, uno le dice, no, este color es azul, pero de pronto otra persona que es daltónica ve este color como, no sé, como gris oscuro, gris claro, y uno dice, pero si este color es azul claro, y es azul, y es azul, y de pronto alguien que dice, no, es que yo lo veo gris claro, gris oscuro, porque tengo, bueno, esa cosa que se llama daltonismo. Y de pronto uno dice, pero ¿por qué va en contra de lo que yo estoy diciendo si mi palabra es real y lo que estoy diciendo es verdad? Es igual a lo que es el tema de los judíos, porque ellos practicaban mucho la ley. No desear la esposa de la otra persona, lavarse las manos antes de comer, siempre usar ropa así como con esos gorritos pequeños acá, túnicas largas, no mentir, no robar, bueno, no hacer así todo lo malo, no dar un testimonio falso en vano, no jurar en vano, bueno, todo eso, ese tipo de cosas. Y Cristo Jesús venía a consumar todas esas cosas, porque Jesús dijo, yo no he venido para irrumpir la ley, sino yo vine fue para cumplir la ley, para hacer cumplir todo eso que está escrito. Porque el Hijo de Dios no vino a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él.
Y muchas veces los judíos y muchas personas, también pues incluyéndome, uno espera más de que lo condenen, así como Jonás. Dios le dice, ve a Nínive y habla que voy a destruir esa ciudad. En 40 días va a ser acabada y destruida. Y Jonás lo que esperaba era la destrucción de esa ciudad y de todas las personas, 400 personas más o menos, y no contando niños ni mujeres. Y uno dice, bueno, pero si el Señor dijo que iba a destruir esa ciudad, ¿por qué no cumple su palabra? Y ahí cambió, porque nos perdonó y el pueblo decidió volver una vez al corazón de Dios. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dígale que es a su lado, maestro. De parte de Dios, como maestro. Bien, como maestro, porque nadie hace o puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dígale que es a su lado, Dios, el Padre Celestial, está conmigo y en mí. Está conmigo y en mí. Que uno muchas veces dice o llega a ver, no sé, yo recuerdo que mi hermano tenía, bueno, todavía creo que tiene una como esas camándulas que usan, y uno de pronto dice, bueno, Cristo está ahí en la cruz, o de pronto me lo pongo y estoy con la sangre de Cristo, me protege, y bueno, y pues chévere. Pero además de un amuleto, de algo que uno se coloque, es una experiencia verdadera con Él. Así como cuando uno tiene hijos o familia, además de tenerlo en una foto, en un recuerdo, no sé, comunicarse con esa persona, es algo también más personal, va mucho más allá de solamente tener un contacto con una llamada, una foto, no sé, un recuerdo, extrañar a esa persona, va mucho más personal. Porque es familia. Somos la familia celestial del Señor. Dígale que es a su lado, eres familia celestial del Señor. Del Señor. Y no eres cualquiera, eres hijo e hija del Padre Celestial. Del Padre Celestial. Yo recuerdo que había un programa muy famoso. Y en ese programa era muy particular porque aparecían pastores con un poco de gente allí hablando y muchas personas ahí llenos de esos lugares, y uno decía, uy, pero ¿cómo es posible eso? Que un hombre, porque pues es un hombre, haga ese tipo de cosas de hablar y un poco de gente. Y yo recuerdo que hay una iglesia en Bogotá que se llama Avivamiento. Y llegaba ahí el pastor y decía, aquellos que quisieran tener un toque del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, pasen aquí al frente. Y eso, cantidades de gente iban allá adelante. Él los tocaba, oraba por ellos, se caían, había liberaciones y bueno, un poco de cosas que uno dice, si Dios no está con esa persona, no es posible ese manifestar. Dígale que a su lado, si Dios no está con esa persona, no es posible ese manifestar. Quizás haya semejanzas porque hay magos que tratan, porque digo que tratan porque pues nunca va a ser igual, pero sí tratan de hacer los milagros y maravillas parecidos a los que hizo Jesús. Parecidos, porque nunca van a ser iguales. Porque no es lo mismo Dios, el Padre Celestial, a un mago, jamás va a ser igual. Porque Dios tiene el Espíritu de Dios, su poder y su gloria. Hermano, quizás tenga encantamientos, tenga conjuros, tenga, no sé, libros que declaren cosas y eso, pero no tiene el mismo poder, ni la misma autoridad, que si hace daño, sí hace daño. El tema de brujería, el tema de hechicería, el tema de amarres. Yo recuerdo que un día estaba caminando ahí en la ciudad, en el centro, y apareció un letrero y decía, se hacen cualquier tipo de amarres amorosos para que si de pronto su pareja, su esposo, su esposa
para que vuelva con esa persona, y eso existe, eso es real. Y decía contactos al brujo, no sé qué, y así. Y personas quizás por su necesidad, por su desespero, por estar con esa persona, o porque perdieron a alguien, se alejó esa persona por problemas, no sé, contactan a esa persona y le hace su amarre, le hace su rezo, su ritual, su cosa, pero le trae cosas malas también a la persona, además de lo que le pide. Entonces es importante, siempre que nuestras vidas le pertenezcan al Padre Celestial, Dios, el Señor, por encima de todas las cosas, sobre todas las cosas. Volviendo un poquito a la lectura, para no salirnos tanto de contexto, dice, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces, si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígale que es a su lado, nacer de nuevo. Y esta parte es muy contradictoria porque uno le dicen nacer, y pues lo que uno se imagina es el nacimiento normal de un bebé, pues no sé, por cesárea o parto normal, y uno pues se imagina ese tipo de nacimiento en lo natural, pero Jesús hacía referencia a un nacer espiritual, como dice en la Biblia, que morir a mi viejo hombre y pasar a que empiece a vivir el nuevo hombre que Dios determinó para mi vida. Morir a mis pecados, morir a la maldad, morir a mis pasiones, morir al rencor, al odio, a la venganza. Dígale que eso es lado, sin venganza, sin venganza, sin rencor. Hay personas de que planean la venganza contra su propio hermano, contra su propia hermana, y se vengan en serio. Tienen ese tipo de, pues no diría que relaciones, porque eso no es una relación, pero sí conflictos entre familia, y no pueden con esas cosas, lo que es el tema del odio y todo eso, tenemos que dejarlo atrás. Dígale que es en el baúl de los recuerdos, por allá con candado donde nadie puede acceder a esas cosas. Y si de pronto me queda muy grande a mí, decirle, Señor, te entrego este sentimiento de venganza, de odio, quizás de dolor, porque pues también hay personas que sufren por cosas, o sufrimos por cosas que no le cuentan a nadie. Te lo entrego a ti, todo de ti, Señor, toda mi vida te la entrego a ti, Padre Celestial, que eres merecedor de ello. Entonces Jesús hablaba de un nacimiento espiritual, de morir al pecado, morir a las tentaciones, morir a todo eso que me aparta del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estuvo Adán y Eva en el huerto en Edén, conocemos la historia, Dios le dijo a Adán, mira Adán, no comas del fruto del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Y murió en su alma, en su comunión con Dios, a causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y para eso vino Cristo Jesús a morir, dio su vida siendo Dios, porque Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Quizás Jesús no hubiera venido a la tierra y pues no sé, la historia sería muy diferente. Porque pues cuando Dios solucionaba ese tema del pecado, y eso fue literalmente acabando con las personas en su forma, porque pues una de ellas fue el diluvio, porque Noé se paró un día enfrente de todo el pueblo y le decía, mire, va a caer una lluvia muy fuerte aquí en esa tierra, va a inundar toda la tierra, todos vamos a ser inundados por esa agua, y pues en la tierra no había llovido, era algo muy... Pues no se podía creer, porque pues imagínense, si nunca había llovido y que alguien le diga a usted, va a llover, va a caer un aguacero, va a inundar toda la tierra, nadie va a vivir, suba hacia el arca con su familia, con sus hijos, sálvese. Ese hombre dirá, no, ese señor está pero mal de la cabeza, porque pues cómo le ocurre decir esas cosas. Entonces Noé construyó un arca, y ahí colocó a su familia, colocó a las especies de animales, de esas especies,
macho y hembra, y las colocó ahí en el arca, jirafas, rinocerontes, leones, serpientes, bueno, osos, todo eso. Las colocó ahí en el arca Noé y su familia, y decía todos los días lo mismo, hasta que un día terminó de construir el arca y efectivamente empezó a llover. Y pues tremendo que las personas empezaron a decirle a Noé: Noé, por favor abre la puerta para que podamos entrar, pero ya no, porque pues tuvieron su oportunidad. Y así Dios destruyó a la mayoría de personas que estaban en ese momento, porque por lo mismo les gustaba más la maldad y no volver al Señor una vez más. Otra historia, Sodoma y Gomorra, una de las ciudades donde más se practicaba el pecado, la lujuria, los deseos carnales, todo eso. Y pues tristemente Dios mandaba a mensajeros allá a predicar, a decir: arrepiéntanse, que Dios les está dando el arrepentimiento, y pues no lo hizo, y pues tristemente acabaron destruidas esas dos ciudades. Pero como tenemos el arrepentimiento, dígale que es su lado, el arrepentimiento. Y así como dijo un día Juan el Bautista y Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó, y no solamente se acercó, sino que está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros el reino de Dios y su justicia. Aquel reino que nunca se va a acabar. Dígale que a su lado: nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. De pronto el gobierno de un rey, de un príncipe, bueno, no sé, de un presidente, dura cierto tiempo y se termina. Hoy en día, pues en Venezuela lo que está pasando es mucho más largo el tiempo. Pero la mayoría de reinados en lo antiguo y eso se acababan en el momento en el cual pues ya no estaba el rey y seguía el heredero o la heredera al trono, el príncipe o la princesa, y seguía ahí con su reinado. En el caso del rey David, no siguió el rey David ya porque falleció, siguió Salomón. Dile que está a su lado: Salomón, el hombre más sabio en la tierra después de Jesús, claro está, porque tenía una sabiduría impresionante. Empezó a hacer unos sacrificios, bastantes sacrificios al Señor. Ese olor fragante llegó al cielo, y el Señor en sueño le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Entonces Salomón le dijo: Señor, te pido que me des sabiduría, no por mí, sino para aprender a gobernar tu pueblo. Y el Señor le dio sabiduría, le multiplicó lo que tenía, hizo un hombre próspero sobre la tierra. Tenía Salomón una cantidad de mujeres, si no estoy mal, como 147 mujeres. Yo no sé cómo hacía para repartirse entre tantas mujeres para él solo, porque siendo rey tenía el poder de hacer lo que él le gustaba. Entonces tenía muchas mujeres. Hoy en día eso ya es tremendo, que alguien tenga esa cantidad de mujeres. Y así, y volviendo otra vez lo que le estoy hablando, entonces llegó a Nicodemo de noche a ver al maestro y le dijo: Rabí, sé que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y le dijo, Jesús respondió, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y le dijo Nicodemo: pero maestro, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo ya siendo tan viejo? ¿Cómo es posible volver otra vez a ingresar y volver a salir del vientre de mi madre? Quizás si hasta mi madre ya falleció. ¿Cómo es posible eso? Entonces Jesús le dijo: tú eres maestro y no conoces ese tipo de cosas. Si no creyeres, si yo te nombro a ti las cosas terrenales, humanas, ¿cómo vas a creer si te nombro a ti las celestiales? De cierto te digo, que todo aquel que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
Nacer en agua es bautizar. Nacer del Espíritu, bautizado por el Espíritu Santo de Dios. De agua es cuando tomo la decisión, obviamente libremente, sin imposición, sino yo tomo la decisión de bautizarme, de entregarle mi vida al Señor y decir: Señor, tienes el control de mi vida, te entrego mi corazón. Y por esa decisión, por amor a ti, decido bautizarme. Obviamente sin imposición, sin obligación, sino por decisión. Yo decido voluntariamente entregar mi vida ante ti y que pues los demás hermanos puedan ver de que tú eres mi Salvador. Ese es el bautismo en agua. Y pues ya toman a la persona, me imagino que con una túnica, en un mar, en un río, en una piscina, en el lugar que pues disponga el lugar, la iglesia. Sumergen a esa persona en el agua y después vuelven y la sacan. Ya cuando es del Espíritu Santo, es yo ir al Espíritu Santo y decirle: Señor, yo quiero que tú me bautices. Saca de mí todo lo que no te agrada. Y así como dijo un día el salmista: Señor, si hay algo de ti, de mí, que no te agrada, por favor, sácalo, retíralo, porque quiero agradar tu corazón. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo lo bautiza a uno, lo purifica. Dígale que eso nos purifica. Con su aceite puro. Nos purifica, nos transforma y nos hace santos en su presencia. No por nosotros, sino por su Espíritu. Porque el Espíritu Santo es santo, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso. Y no hay otra persona que se compare en esa tierra a su presencia. Nadie. Para ir terminando, después en la lectura, dice lo siguiente: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo número 5 de Juan 3. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le responde: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibí nuestro testimonio. Si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esta parte, la historia está espectacular, pero quiero hacer referente a esta parte que está escrito en el versículo número 14, y dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Estaba Moisés en el desierto, tomó la serpiente, la levantó así hacia arriba. En el momento en que la levantó, se convirtió la serpiente en un bastón, y estaba ahí el pueblo de Dios con Moisés. Cuando es que esa serpiente se convirtió en un bastón así, y Moisés tocó el agua, en el momento que tocó el agua, con Dios, de parte de Dios, el mar se abrió en dos y pudieron pasar al otro lado en el mar rojo. Y así dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado sobre todas las cosas. Dígale que es de su lado: sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y ya para ir terminando, dice lo siguiente. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda,
Dígale que a su lado, no se pierda. Si creemos en Él y su propósito maravilloso está en cada uno de nuestros corazones, no nos vamos a perder. Porque creemos en Él. En Él. Lo que tenga vida eterna. Y ya después viene uno de los versículos más famosos que pues mucha gente conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su unigénito Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Así que vamos a tomar un espacio para orar. Así que Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Espíritu Santo, porque eres Dios y porque eres